¿Qué opina que la Casa Editorial 4T está reconociendo a estas empresas proveedoras de las dependencias federales y estatales más destacadas? ¿Qué opina de esta relación? Respecto a una casa editorial que se llame Cuarta Transformación, es algo muy bueno, novedosísimo, porque Gracias. la Cuarta Transformación no es un enunciado común y corriente, es el patrimonio, es parte del patrimonio histórico-cultural que hoy tenemos en México, porque nos debemos a las tres grandes transformaciones que nos anteceden: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora nosotros estamos construyendo este cuarto momento en la historia del país que está transformando por completo hasta la forma de, de pensar respecto a un pensamiento más colectivo, más humano eh, y más justo. El día de hoy, Publicaciones 4T se encuentra con el diputado Gabriel García Hernández. Estamos aquí porque pertenece al partido Morena y queremos conocer un poquito acerca de toda la trayectoria que ha logrado hoy en día. Me gustaría agradecerle esta entrevista, diputado. Gracias a ti que nos acompañes. Muchas gracias por recibirnos. Y me gustaría poner un poquito en contexto con el diputado, ¿cuál ha sido su trayectoria antes de este puesto? Antes de esta responsabilidad, porque consideramos que son encargos, Claro, no son puestos, porque el encargo es diferente. Bueno, yo inicié mi carrera política desde muy joven. Trabajé con la maestra Ifigenia Martínez, la que le puso la banda presidencial a la presidenta Sheinbaum. La maestra, fui su colaborador. Después ella misma me presentó al licenciado Andrés Manuel López Obrador y fui funcionario público en el tiempo de su gobierno en la Ciudad de México. Después pasaron los años y me convertí en el secretario nacional de organización de Morena, cuando el licenciado López Obrador fue presidente de ese instituto político, para después ser senador en el año 2018. Soy senador por lista de representación proporcional y eh, participé en el gobierno eh, federal del año 2018 al 2021. Regresé al Senado de la República y ahora soy diputado federal por Iztapalapa. muchas felicidades por esta gran trayectoria y muchas gracias por esta aclaración de que en realidad son cargos porque mantienen responsabilidades, Encargos, encargos. porque el encargo se tiene que ver desde un punto de vista del pueblo. El pueblo te encarga una Claro, responsabilidad. y una representación. Exactamente. Y el cargo es solamente un instrumento. El encargo es lo que cuenta. Y durante toda esta trayectoria y hoy en día, ¿cómo es que Partido Morena juega un papel dentro de esta trayectoria? Bueno, la palabra morena como partido político antes tiene su antecedente en Movimiento de Regeneración Nacional. Surge como un movimiento que promueve la democracia, la justicia social, la equidad, eh, la lucha contra el racismo y la discriminación, y marca completamente mi vida, porque yo soy justamente el fundador, un fundador más del movimiento. Este partido siempre será un movimiento, ¿verdad? Y consideramos que es el punto de partida para una nueva forma de pensamiento que llamamos humanismo mexicano.
Nos comentaba también en otra entrevista una diputada en específico que esta parte del movimiento es una representación de lo que los ciudadanos hoy en día queremos y se ha logrado mantener en estos sexenios. Así es. em, el primer principio de Morena es que se debe al gran soberano, que es el pueblo de México. Entonces, esa, ese vínculo con el pueblo, con la gente, es lo que determina todo lo que acontece como políticas públicas, por ejemplo. Y me gustaría enfocarnos un poquito más al tema de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. ¿Qué función realiza aquí? Soy integrante de esa comisión, pero la función real principal es que estamos promoviendo eh, que exista una nueva ley general de aguas, Ok, ¿sí? Una nueva ley general que convierta eh, la última reforma donde se reconoció ok, el agua como un derecho humano, fue desde el año 2012, eh, no ha tenido su ley secundaria. ok. Y en esa ley secundaria, para hacer completamente la instrumentación del derecho humano al agua, necesitamos esta nueva ley que consiste, en primer lugar, en la protección del agua como un patrimonio nacional y de las futuras generaciones, su cuidado y evitar la contaminación, y tercero, el acceso universal. Muy importante tocar estos temas porque hoy en día también lo estamos viendo como sociedad, las afectaciones de no tener en el día a día estas consideraciones. Así es, y no podemos cruzarnos de brazos sobre un problema que es inminente, que es que vamos a tener problemas de escasez y contaminación del agua que ya vivimos y que se pueden recrudecer si no tomamos medidas al respecto. Claro, y nos podría platicar un poquito acerca de la relación que tiene el partido de Morena con esta economía del país. Bueno, eh, Morena justamente fue el instrumento con el que pudimos llegar como partido político a los espacios del poder ejecutivo y poder legislativo. Y justamente en materia económica se trataba de hacer un nuevo modelo Ok, económico que consiste en la distribución de la riqueza de una manera más equitativa y equitativa. la protección del patrimonio nacional. Claro, y es que creo que, como lo comentaba, esta protección del patrimonio ya lo estamos viendo como realmente es, ¿no? Con la importancia que requiere. Y me gustaría enfocarnos un poquito más en nuestra casa editorial 4T, aunado pues a esta trayectoria, a esta entrevista con el Partido Morena, que también estamos aquí representándolo. ¿Cómo es que, pues, 4T ¿o qué opina que la Casa Editorial 4T está reconociendo a estas empresas proveedoras de las dependencias federales y estatales más destacadas? ¿Qué opina de esta relación? Pues algo que está siendo muy relevante es que justamente uno de los, una parte de la plataforma de lucha de lo que llamamos Cuarta Transformación, Movimiento de Regeneración Nacional, consistía en que no se hagan negocios al amparo del poder público. Okey, Entonces, ¿qué pasaba en el neoliberalismo? Pues que la mayor parte de los contratos se practicaba la corrupción y el influyentismo. claro. Ahora, pues, por vía de la transparencia, van a tener acceso a ser proveedores del gobierno y así está funcionando, pues miles de empresas y de emprendedores mexicanos. Ahora, respecto a una casa editorial que se llame Cuarta Transformación, es algo muy bueno, novedosísimo, porque Gracias. la Cuarta Transformación no es un enunciado común y corriente,
El patrimonio es parte del patrimonio histórico-cultural que hoy tenemos en México, porque nos debemos a las 3 grandes transformaciones que nos anteceden: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora nosotros estamos construyendo este cuarto momento en la historia del país que está transformando por completo, hasta la forma de de pensar respecto a un pensamiento más colectivo, más humano, eh, y más justo. Y aunado a esto, para nosotros, Editorial 4T, es muy importante reconocer lo que nos platicaba un poquito acerca de destacar a las empresas que están apoyando al gobierno, pero de una manera, digamos que clara, ¿no? Así es. Em, Ahorita un ejemplo que me llenó de mucho entusiasmo fue que ahora que Donald Trump planteó pues los aranceles y una serie de medidas contra los migrantes, etcétera. ¿Qué pasó con la mayor parte de los empresarios en México? Se unieron en torno a la convocatoria de la doctora Sheinbaum para hacer un solo frente y utilizar esta coyuntura para Claro, convertirla en fortalezas. Así claro, es, apoyarnos como mexicanos. exactamente, y crecer. ¿Y cuál es su opinión sobre las políticas económicas que hoy en día se han implementado en el país? Pues la política económica, yo siempre la he sintetizado en una frase que es: por el bien de todos, primero los pobres. Si se aplica esa frase en todo, empieza a haber justicia porque se distribuye de una manera más justa la riqueza. Okey, La cuarta transformación eh, utilizó los programas de bienestar que hoy se convirtieron en derechos sociales, ya no son programas, ya son derechos establecidos en la Constitución, como la pensión del adulto mayor, las becas de los jóvenes, los apoyos para los productores del campo. Y esa política económica redistribuyó en la gran base de la pirámide de las personas que más lo necesitan los recursos. ¿Y qué hacen con esos recursos? Pues compran, adquieren bienes y servicios, y entonces las empresas empiezan a adquirir más, y entonces de abajo hacia arriba se da el fenómeno del flujo económico y con ello el crecimiento y la prosperidad. y aunado a esto, digo, durante la entrevista hemos abordado lo importante que es el recurso hidráulico, la repartición equitativa de recursos, y me gustaría enfocarnos en cuáles son los desafíos que enfrenta hoy en día México. ¿Cuáles creen que han sido los que estamos hoy en día enfrentando como mexicanos? Bueno, en términos de recursos hidráulicos, hay que recordar que del total del agua dulce disponible, y no nada más en México, en el mundo, pero particularmente en México, del total del agua, el 70% se destina a la agricultura. Es con lo que con lo que regamos todos los sembradíos que nos proporcionan los alimentos. Imagínate la importancia. El otro 20% lo consume la industria, y el consumo humano, o sea, el agua que tomamos directamente, con la que nos aseamos, es el 10%. Entonces, el reto del Plan Nacional Hídrico que presentó la doctora Sheinbaum es que de ese 70% que utiliza la agricultura, apliquemos tecnología en los cultivos para que en vez del 70% se consuma un 30%. Y ese diferencial se destine para garantizar el consumo humano futuro y para recargar los mantos acuíferos, no sobreexplotar los, las reservas que hay en el subsuelo, eh, y evitando su contaminación. Y entonces esas obras hídricas estratégicas que ya se empezaron en el gobierno del licenciado López Obrador van a darle continuidad a una forma que desde un punto de vista de la ingeniería y la ciencia van a derivar en reservas
las futuras generaciones. Increíble este plan y este porcentaje que queremos empezar a trabajar en ello, ¿no? Como lo dice, para futuras generaciones. Así es. Y Pero bueno, ¿sabes ujú, ahí cuál es lo que ahorita en este momento puede estar al alcance de todos y cada uno de nosotros? ¿qué es, diputado? Ahorrar agua. No te tardes media hora bañándote, solo 5 minutos. Si puedes, cambias la regadera para tener una regadera ahorradora y en vez de gastarte 130, 140 litros, te gastes 20, 25 litros en el baño. Cuidado con el agua con la que te cepillas, lavar el carro con una cubeta, en fin, hacer una conciencia generalizada de ahorro de agua. Es el primer paso y es lo que ya podemos empezar cada uno de nosotros. Claro, digo, para algunos yo creo que va a ser un reto, pero sí es muy importante desde casa empezar con este tipo Así es, y al final se hacen costumbres, ¿no? así es. Se hace una cultura de ahorro de agua. Exacto. Y me gustaría que nos compartiera desde su encargo cuáles son las propuestas que tiene para mejorar esta economía del país. Ahora yo lo dividiría en tres ejes. El primero es consolidar las leyes secundarias. Ya tenemos una mayoría de modificaciones constitucionales, eso lo hicimos desde la vez pasada. Se le atribuyó al Estado de nuevo la capacidad de poder tener eh, soberanía y en algún momento autosuficiencia en materia energética. Se protegió la propiedad pública. Se garantizaron como derechos lo que eran antes programas, ahora son derechos sociales. Y, por ejemplo, en materia de vivienda, se dotó al Infonavit de poder construir viviendas y otorgar créditos de manera más efectiva. Entonces, el primer paso es legislar a nivel de constitución para poder tener acceso. Lo segundo son todas las leyes secundarias que son las instrumentaciones. Ok. Y lo tercero, pues es sostenerse en este plan para que todo lo que se ha convertido en ley para desarrollar al país, para mejorar el bienestar, para sacar a la gente de la pobreza, se haga una realidad, y esto pues lo va a juzgar el pueblo en cada momento en que nos elija como representantes. Claro, y así será, diputado. Y antes de finalizar esta entrevista, me gustaría, iniciamos esta entrevista con la trayectoria del diputado y me gustaría que nos compartiera un poquito acerca de cómo ha sido esta experiencia a través de este encargo. Pues nos eh, encanta poder servir. Y yo siempre pensé que cómo era que un diputado que está en un lugar, en una cámara, que hace leyes, puede servir a los demás. Y un legislador tiene dos grandes tareas. Ahora, una es legislar, pero la otra es ser un representante popular que sirva al pueblo, a la gente. Entonces, esta experiencia de poder participar en la emisión de las leyes, en sus discusiones, pero también ir al territorio a tener la vivencia de las áreas de oportunidad en donde puedas servir, es algo que me llena de mucha felicidad y satisfacción. Muchas gracias por estar actualmente en este encargo y por representarnos a nosotros como mexicanos. Y gracias por recibirnos hoy en esta entrevista que sin duda fue muy enriquecedora. Muchas gracias. Gracias. Que viva la 4T.